Iglesia. El tema que vamos a estudiar en esta semana es caminando en la voluntad de Dios, así como el pastor le estuvo hablando ayer, caminando en la voluntad de Dios. Y aquí hay dos palabras verdaderamente importantes que deberíamos de analizar. Uno es el caminar y el otro es caminar, pero no caminar solamente, caminar en la voluntad de Dios. Verdaderamente, así como decía el salmista decía, Señor, en el Salmo 143:10 dice el salmista, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y ahí es importante como hijos de Dios que podamos entender, pedirle a nuestro Dios que este año 2021 podamos empezar a caminar haciendo su voluntad. Que el Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe a caminar con pasos firmes. No solo se trata de caminar, sino se trata de tener pasos firmes en el Señor. Porque cuando tú caminas en el Señor y es guiado por el Espíritu Santo, tus pasos van a ser unos pasos firmes. Y que así como sentía el salmista y decía estas palabras que salían del profundo de su corazón, que también este año sea para nuestras vidas, orarle a Dios y decirle, Señor, enséñanos. Porque ¿quién más que nuestro Padre nos pueda enseñar? Nosotros muchas veces creemos que el caminar a nuestra manera, y eso nos ha traído muchos problemas. Seguramente tú que me estás escuchando, mi hermano o mi hermana, lleva muchos años intentando caminar, pero no caminando en la voluntad de Dios, sino caminando en tu propia voluntad. Y eso posiblemente te han podido traer muchos problemas. Que este año 2021 sea un año de cambios, un año donde nosotros empecemos a crear nuevos hábitos y dejar esas costumbres que posiblemente no te han dejado caminar en esa voluntad de Dios. Muchas personas, cuando vino la pandemia del 2020, entraron con un temor en sus casas. Y muchos, y me puedo decir que son bastante las personas a nivel mundial que dejaron de congregarse, dejaron de buscar de Dios, dejaron a acercarse a Dios por el temor que tenían de venir a unas reuniones. Es cierto que nosotros estuvimos un tiempo confinados, pero ya pasó. Nosotros después de ese confinamiento que seguimos abriendo y en la iglesia nunca paró, la iglesia siguió porque la iglesia de Cristo no para. Eso es lo que el enemigo ha querido, que la gente estar en sus casas y de allí desacomodarlos. Hoy en día, 2021, es bueno que meditemos en esto, mi hermano y mi hermana que me estás viendo, meditemos en esto, que este año no terminemos de la misma manera como muchos lo llevaron, que sencillamente se apartaron y dejaron de caminar en la voluntad de Dios. Volvemos a empezar un nuevo año y tenemos la oportunidad de poder enmendar, de poder corregir, de poder empezar a hacer un camino nuevo. Así como sentía el Señor Jesucristo en su corazón sentía de hacer la voluntad del Padre. Eso lo enseña la palabra en Juan 4:31. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Pues el Señor Jesucristo dice que le había creado necesidad y obligación de pasar por ahí, por ese sitio. Después ustedes conocen el texto en Juan 4, pero yo quiero llevarlo a Juan 4:31, cuando después de que él habla con la mujer samaritana y la mujer se va a darle aviso a las personas que estaban en el pueblo de que se había presentado un hombre que le había dicho quién era ella, y mientras ella fue, los discípulos le habían ido a comprar, volvieron y le dijeron en el 4:31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Mira las palabras del Señor Jesucristo. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y mira las palabras tan importantes aquí que me gustaría que hoy analizáramos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ese sería ese sentir del Señor Jesucristo, cumpliendo ese ministerio, cumpliendo el mandato de nuestro Padre. Y es lo que Dios quiere decirte hoy, que para nosotros nuestra comida, lo más importante que haya es que empecemos a caminar
en la voluntad de Dios. Y dirá, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues sencillamente cuando el Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, Él mismo dijo unas palabras y nos dejó y nos delegó unas ordenanzas que teníamos que hacer, una serie de cosas, como ir a ser discípulos. Esa es la voluntad del Padre. Y hay muchas cosas que hay en la voluntad del Padre. Por lo tanto, sé que de la voluntad de Dios hay tantas cosas y me gustaría ir a Efesios 5, del 1 al 2, porque hay un pasaje que les quiero dejar, una pequeña enseñanza que quiero dejarles. Y en Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? Pues seamos imitadores de Dios. Como hijos que somos de Dios, empezar a imitar a Dios. Nuestro Dios es santo, por lo tanto tenemos que vivir una vida en santidad. Pero mira lo que dice aquí: y andar en amor. Que este año 2021 podamos andar en ese amor, ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó. Y verdaderamente el Señor Jesucristo nos amó de una manera increíble, porque lo demostró en la cruz del Calvario. Dice el versículo 2, dice, y andar en amor como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se presentó Él mismo en la cruz del Calvario, y ese sacrificio subió como un aroma, como un olor fragante para Dios. Ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, para el Padre lo recibió y fue acepto. Por lo tanto, este año 2021, poder que nuestras vidas, al empezar a vivir en el amor, siendo imitadores de Jesucristo, imitadores de Dios, empezar a vivir de esa manera, es la voluntad del Padre que podamos. Pero mire que en ese mismo pasaje, en el 5, pero vamos un poco más adelante, porque por falta de tiempo me gustaría, pero lo pueden leer ustedes en casa, todo el contexto nos enseña y nos da una advertencia de qué es lo que no tenemos que hacer, cómo es que tenemos que vivir, que tenemos que ser luz en medio de estas tinieblas. Y me gustaría que lo terminaran de leer en casa, pero nos vamos a parar en el 15 al 17, y dice en el 15-17, mirad pues, de Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. ¿Cómo tenemos que andar? No como necios, sino como sabios. Entonces tenemos que ser diligentes, mi hermano, este año 2021. ¿Cómo es que nosotros tenemos que andar? ¿Cómo nos dicen? No como necios, sino como personas sabias, personas con entendimientos. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir viviendo como este mundo ha querido absorbernos a que vivamos. No, tenemos que cambiar. Mira lo que dice el 16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, dice en el 17, no seas insensato, sino entendiendo. Mira lo que dice aquí, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la palabra nos enseña y dice que no seamos insensatos, sino que tenemos que empezar a ser personas entendidas para poder entender cuál es la voluntad de Dios, y que este año 2021 podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, ayude a guiarnos a caminar en esa voluntad. Este año nosotros podamos empezar a caminar, a tener un caminar con Dios, a caminar con humildad. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti. Dios está pidiendo que empieces a caminar, que vuelvas en amistad con Él, que vuelvas a mirar, porque de pronto el camino que tú estás creyendo o el camino que tú vas es el camino correcto. Pero déjeme decirle que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final esos son caminos de muerte. Hermano, deja de caminar por donde vas y empieza a caminar por el camino que Dios ha trazado. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo. En su palabra nos enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, mi hermano, hoy quiero invitarte a que empecemos a caminar por el camino que Dios ha trazado, y que Dios ha trazado, que es el mismo Señor Jesucristo. Caminar, Él es el camino. Él fue el que pagó un precio para abrir un camino entre el gobierno de las tinieblas que está siendo gobernado este mundo y podernos llevar al gobierno de nuestro Padre, al gobierno de los cielos, al reino celestial. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, automáticamente nos vamos por ese camino. Hoy elige el camino.
Jesucristo es el camino. Dios me lo bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición. Adiós.